La mujer descubrió que su marido, al que habían enterrado el día anterior, aparecía en las grabaciones de la cámara de seguridad. Se acercó rápidamente para mirar con atención y vio incluso cómo él se giraba. Ana se quedó paralizada. En el video, su marido salía de la habitación con su hija en brazos. Fue de inmediato a preguntarle a la niña: «Papá ha venido esta mañana, te has sentado en sus piernas». La niña negó con la cabeza. Ana no quiso creerlo y subió corriendo al piso de arriba, al vestidor. Quería encontrar la ropa que su marido había llevado el día anterior, pero la prenda había desaparecido. Solo quedaba una bolsa vacía. En ese momento, sonó el timbre. Era la niñera, que volvía de hacer la compra. Ana la agarró rápidamente y le dijo que tenía que enseñarle algo, pero al ver las imágenes, la niñera preguntó: «¿Cuándo se instaló esta cámara?». En la grabación, la figura de Zen volvió a aparecer. La niñera se quedó sin palabras y solo repetía que no sabía nada. Ana le cogió la mano y señaló la pantalla. «Ese es mi marido, al que enterré ayer». Pero la niñera dijo que quería beber agua y de repente ocurrió algo inesperado. Sacó un spray de pimienta y se lo lanzó a Ana a la cara. Resultó que la niñera ya lo tenía todo preparado. Ana corrió a lavarse los ojos cuando el timbre volvió a sonar. Al abrir la puerta, vio que era un inspector. Ana le dijo que tenía que enseñarle algo, pero cuando regresaron al portátil, la tarjeta SD con la grabación había desaparecido. Ana se apresuró a explicarlo, diciendo que su marido había aparecido en el vídeo y que la niñera se había llevado la tarjeta. El inspector pensó que probablemente era una grabación antigua y que Ana se había confundido con la fecha, pero Ana estaba completamente segura de que el hombre del vídeo era su marido. El inspector seguía creyendo que, debido al dolor, estaba teniendo alucinaciones. Volvió a preguntarle por los detalles del asesinato de su marido. Ana recordó que, en ese momento, dos personas con máscaras iban en moto, intentaron robarle el bolso y también quisieron el monedero de su marido. Como él no quiso ceder, lo atacaron, pero el inspector insistió: «¿Cómo puedes decir con tanta precisión qué modelo de Glock usaron?». Ana respondió que ella misma tenía una Glock. El inspector pidió ver el arma y Ana abrió directamente la caja fuerte. A él no le interesaron las armas del interior, sino una caja que estaba fuera. Ana explicó que esa caja la había acompañado en el campo de batalla. El inspector Dick dijo que se la llevaría para analizarla y Ana no tuvo más remedio que entregársela. Después de que se fuera, Ana se acercó al lugar donde su marido había estado sentado en el vídeo. Pensaba que tenía que recuperar la tarjeta SD. ¿Por qué la niñera la había atacado de repente? Primero llevó a su hija a casa de su hermana, pero en el camino notó que un coche rojo la seguía. Meses antes, su hermana había sido asesinada. Al ver las pertenencias de su hermana, Ana volvió a sumirse en la tristeza. Le pidió rápidamente a su cuñado que cuidara de su hija unas horas y salió enseguida hacia la casa de la niñera. Solo quería saber por qué había hecho aquello, pero, por más que llamó a la puerta, nadie respondió. Se acercó a la ventana y vio que una tetera estaba ardiendo dentro. Fue a otra ventana y de repente vio un par de pies en el interior. Ana gritó: «¡Te he visto!». Pero esos pies desaparecieron de repente. Sin otra opción, Ana se marchó. Esa misma noche, el inspector recibió el informe del análisis. El arma con la que mataron a Zen era precisamente la que Ana había llevado en el campo de batalla. El resultado dejó a Dick completamente sorprendido. ¿Había sido Ana quien mató a su propio marido? Al día siguiente, Ana empezó a sospechar aún más del coche rojo que la seguía, así que contactó con un antiguo compañero de armas para que investigara la información del vehículo. En ese momento, su suegra la llamó por teléfono. Nada más empezar la conversación, le preguntó qué había pasado y le dijo que la niñera estaba con ella. Al oírlo, Lucy le dijo inmediatamente a su suegra que mantuviera a la niñera allí. Ana salió inmediatamente hacia casa de su suegra, pero al llegar a la finca de su suegra, vio el coche de la niñera a punto de marcharse. Dio media vuelta de inmediato y la siguió a toda velocidad. Inesperadamente, la niñera, como si hubiera visto un fantasma, huyó presa del pánico. Ana regresó a casa de su suegra y esta le reprochó: «¿Cómo puedes espiarla?». Ana le devolvió la pregunta: «Te ha contado lo que vi a Zen». La suegra no creyó ni una palabra y prefirió pensar que Ana estaba alucinando. Su actitud no parecía la de una madre que acababa de perder a su hijo. Poco después, los inspectores volvieron a casa de Ana. Le dijeron: «Según los análisis, el arma utilizada en la muerte de tu marido y la de tu hermana es la misma». Ana se quedó paralizada, sin poder decir nada. Tras decir eso, los inspectores se marcharon. En ese momento, la niñera insertó una tarjeta en el portátil, pero al ver las grabaciones, se puso muy nerviosa y las borró rápidamente. Ana no dejaba de pensar en lo que habían dicho los inspectores, llena de dudas. ¿Por qué se había usado la misma arma en dos asesinatos? ¿Qué conexión podía haber entre ambos casos? Recordó a Cindy, la mejor amiga de su hermana, y fue a verla. Le preguntó: «Antes de que mataran a mi hermana, ¿notaste algo extraño en su comportamiento?». Cindy recordó de repente algo. Dijo: «Una vez estábamos cenando fuera y tu hermana salió a contestar una llamada. Mientras hablaba, parecía muy alterada y además usaba un móvil antiguo». Ana preguntó de inmediato: «¿La policía sabe esto?». Al recibir una respuesta negativa, fue enseguida a casa de su hermana. Allí encontró efectivamente ese móvil antiguo, pero en cuanto lo cogió, su cuñado se acercó de inmediato. Le pidió que le entregara el teléfono. Quería saber qué secreto escondía su esposa. En ese momento, Ana ya no se fiaba de nadie. Por otro lado, Dick y su compañero encontraron a la niñera Isa y le preguntaron por lo ocurrido. Isa, en cambio, acusó a Ana: «Fue ella quien me atacó primero». Pero cuando le preguntaron por qué Ana la atacaría,
sabía. Isa respondió con evasivas. Quizá estaba demasiado afectada y perdió el control. El inspector volvió a preguntarle por las grabaciones del portátil y ella aseguró, no había nada. Estaba vacío. Pero enseguida le preguntaron, entonces ¿por qué te llevaste la tarjeta? Isa se mostró sorprendida y dijo rápidamente, eso es imposible. Yo no la cogí, solo estaba preocupada por su hija. Mientras tanto, Ana ya había vuelto a su casa con el móvil. Lo puso a cargar y al encenderlo, encontró un número desconocido. Tras investigarlo, descubrió que pertenecía a un salón recreativo. Sin pensarlo, se dirigió hacia allí, entró en el local y fue directamente a hablar con el encargado. Le dijo el nombre de su hermana, pero él afirmó que no le sonaba de nada. Al ver su reacción, Ana sacó el móvil antiguo y le dijo, mi hermana tenía un teléfono secreto. Lo usaba para contactar con este lugar. El encargado explicó, nuestros registros se eliminan cada 2 semanas. Ana no tuvo más opción que marcharse. Al salir del local, volvió a ver el coche rojo. Todo parecía envuelto en un gran misterio. Al día siguiente, era el día de la lectura del testamento de su marido. Ana volvió a casa de su suegra, pero el notario anunció que el trámite se aplazaba porque aún no tenían el certificado oficial de defunción. Al oír eso, todos se quedaron sorprendidos. La suegra se apresuró a decir, pero si ya le hicimos el funeral. El notario negó con la cabeza. Sin certificado oficial de defunción no se puede proceder, aunque haya habido funeral. El marido ya había sido enterrado, pero el certificado de defunción seguía sin emitirse. Poco después, la cuñada fue a ver a Ana. Le dijo, creo que mi hermano puede que no esté muerto. Sacó los registros recientes de cuentas familiares y añadió, he revisado las cuentas y todo el dinero se ha transferido a una cuenta desconocida. Y cada mes alguien retira dinero de la cuenta familiar. Esa persona es el inspector Dick. Ana fue inmediatamente a enfrentarse a su suegra, pero ella respondió, ¿de qué estás hablando? No entiendo nada. Ana, incapaz de contener su enfado, estaba a punto de estallar, cuando el hermano mayor de Zen intervino y le pidió hablar en privado. En la escalera, la advirtió directamente, te aconsejo que no te metas más en este asunto, no te conviene. Mientras tanto, los 2 hijos de su hermana, jugando en casa, encontraron una cámara antigua. Descubrieron que dentro había un carrete sin revelar y corrieron a una tienda para revelarlo. Cuando tuvieron las fotos, vieron que el hombre que aparecía no era su padre.